Bueno, buenos días. Es un gusto realmente estar en una jornada de este tipo. Tuve la suerte y desde el INTA San Luis que iniciamos las jornadas junto con el IPCBA a campo, que en ese momento se planteaban a lo largo del año 3 reuniones en donde podíamos ver cómo funcionaba una empresa agropecuaria. Y la verdad que fue creciendo a través de todos estos años esta propuesta del IPCBA de tener reuniones totalmente a campo con algunos disparadores, en donde intercambiamos ideas, proponemos cosas, etcétera, etcétera. Hoy a la mañana se plantearon por parte de autoridades del IPCBA las oportunidades en la ganadería y hablaron de oportunidades, de precios, de cosas que pueden ser muy buenas para el productor. Entonces yo voy a tratar de enfocar, voy a hacer un cambio totalmente, una óptica diferente, de ver un sistema productivo con una visión sistémica para la buena toma de decisiones que hacen que tengamos, digamos, resultados finales. Ustedes también están viendo ahí un simple engranaje que tiene una función que mueve finalmente una rueda, y lo podemos ver como un sistema que no interactúa con el medio, sino que cumple un rol, cumple un objetivo. Si lo vemos desde otro esquemita, donde vemos una bicicleta conducida por una persona, donde sí interactúa en el camino donde recorre, como un sistema perfectamente y armónicamente armado, pero relacionado con el medio, porque tiene caminos, subidas, bajadas, más complicado. Y si vemos este esquemita, muy simple, más complejo, digamos, que el primero que mostré, esto es una locomotora, podemos empezar a entender algunas cositas. De estos tres esquemas, yo mostré, hay un conjunto de elementos, están dinámicamente relacionados, forman una actividad determinada, pero para alcanzar un objetivo. ¿Y con qué operan? Con datos, con energía, con materia, para proveer finalmente una información. Si lo vemos en forma global, el sistema total es aquel representado por todos los componentes de ese sistema y están relacionados para un objetivo determinado. Si vamos a los sistemas agropecuarios, que ese es el punto que yo quiero marcarles, porque así como tenemos oportunidades de mercado para tomar precios, tomar posibilidades, tenemos que vernos hacia adentro, digamos, cómo funcionamos y cómo determinamos. Entonces, ¿por qué digo que son abiertos? Porque presentan un intercambio permanente a través de entradas y salidas. Intercambian energía, un sistema agropecuario, materia con el ambiente, y son adaptativos para sobrevivir. Estas cosas nos dicen que no estamos aislados del mundo. El sistema agropecuario, o la empresa, o el campo en particular, está dentro de un sistema regional, no está aislado. O sea que las decisiones que tomamos tienen que estar de alguna manera influidas por el medio donde estamos y, por supuesto, el medio productivo nacional. Las autoridades del IPCBA planteaban las oportunidades que tenemos fuera de la Argentina, que es una oportunidad concreta con la exportación. Entonces, podríamos decir que una empresa agropecuaria es un conjunto armónico que funciona con la aplicación de ¿qué? Del trabajo del hombre, fundamental,
del capital que está poniendo en juego, con los recursos naturales que tenemos y donde estamos. Este es un ejemplo claro que estamos en una jornada muy bueno a mi entender, en el sentido que estamos en una zona donde las fronteras ganaderas se han ido corriendo, estamos en una zona muy frágil donde hay que tomar decisiones importantes. Entonces, mediante una adecuada administración, tratamos que se persigan objetivos que sean precisos. Con lo cual, las actividades que nosotros como productores realizamos no dependen de la decisión, de la visión que podamos tener y de los objetivos personales, sino que están de alguna manera interactuando con leyes naturales que son clarísimas. Estamos hoy en una jornada, en una zona demasiado marginal. Sin embargo, la ganadería puede funcionar. Obviamente que tiene que ver lo económico, tiene que ver lo cultural con este tema, tiene que ver con las políticas. Las políticas son importantes, las políticas de Estado son importantísimas para la producción ganadera. Hoy escuchamos que se está construyendo un acueducto y eso es una política de Estado como la tenemos en la provincia de San Luis. En la provincia de San Luis tenemos miles y miles de kilómetros de acueducto que nos están cambiando la percepción que tenemos sobre la producción. Ricardo Ságer lo comentó, que el agua ha venido a sumar y, bueno, y habló montones de cosas. Por otro lado, las decisiones de la producción ganadera, muchas de las empresas, de las grandes empresas en nuestro país son familiares y las decisiones que se toman son racionales. ¿Pero qué significa? Esta producción ganadera que hacemos tranqueras adentro tienen flujos internos. Ya me voy a explayar un poquito más en eso. ¿Están influenciados? Sin ninguna duda que están influenciados. Y están relacionados con otras unidades productivas. Y eso hace que como política de Estado muchas veces, con el tema, el ejemplo claro que es el acueducto en este campo y en esta zona, está relacionado con montones de unidades productivas que van a sumar a la productividad de la región. Entonces, volviendo a la empresa agropecuario, se ve como una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de decisiones. Eso no hay duda. Nosotros como productores vamos tomando diferentes tipos de decisiones para lograr el mejor resultado posible. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué es un sistema? ¿Por qué denominamos a la empresa agropecuaria como un sistema? Bueno, es la forma, puede haber muchas definiciones, pero es la forma que el productor organiza la utilización de todos los recursos que pone en juego en función principalmente de sus objetivos, que es importante. Lo más importante es el objetivo que tiene el productor para producir y sus necesidades, condicionado por factores externos de carácter socioeconómico y ecológico. Hoy estamos en un establecimiento que evidentemente las decisiones no son fáciles y están totalmente condicionadas por la ecología. Con lo cual, con los recursos que tiene el empresario, con los recursos y con la tecnología que dispone o que va tomando a mano, como lo dijo muy bien el dueño del campo hoy, dijo, hago lo que puedo con lo que tengo, desarrolla una actividad, pero esa actividad está influenciada por montones de factores. Vuelvo para atrás. Yo puse algunos ejemplos, pero acá, para la toma de decisiones de esa actividad en particular, evidentemente las condiciones climáticas, la ecología, la marginalidad de la zona, tiene mucha influencia.
pero no menor influencia todas las cosas que se han ido planteando a lo largo de la jornada. El precio del producto. Nosotros tenemos un precio del producto que cada vez su costo de producción está más cercano al precio que obtenemos, si bien tenemos dos mercados, el de exportación y el interno. Esta mañana se dijo perfectamente que hay una porción del mercado interno que es bastante grande todavía, y con lo cual en la toma de decisiones tenemos que tenerla en cuenta. No menor es, la tecnología me supera, es la infraestructura zonal. Si tenemos como política de Estado la posibilidad de empezar a tener agua de calidad en este tipo de campo, es una cosa que suma, y que suma bastante. Bueno, pero hay una cosa que normalmente no se visualiza, que el productor, para jugar a una actividad determinada, pone en juego, o sea, inmoviliza lo que nosotros le llamamos factores de producción. Una es la tierra, inmoviliza tierra y pretende que la inmovilización de esa tierra tenga un interés, que es esa contrapartida es la rentabilidad, la renta fundiaria, digamos. Me está fallando la tecnología. Y no, bueno, otro capital, otro de los recursos, de los factores de producción que inmovilizamos es el capital. Y ese capital que nosotros destinamos a la producción tiene evidentemente una contrapartida, una retribución que tiene que ser el interés propiamente dicho, el capital que ponemos. Otro de los recursos importantes y no menores es el trabajo. Y el trabajo de los recursos humanos tiene una contrapartida que es el salario. Y por último, ahí está, gracias. Es la organización. El hecho de que el empresario organice todos estos recursos tiene que tener un objetivo claro, que es una ganancia. Si yo afecto montones de recursos y no tengo una ganancia finalmente, esto es un negocio que no va y desaparece con el tiempo. Ahí está, gracias. Una vez que afectan, que inmovilizan todos estos recursos que nombré, y yo le llamo factores de producción, el empresario decide actividades, como en este caso, que es un campo de cría, y que destina algo a la recría de la misma producción. Y con esto, lo que se pretende es obtener un resultado económico. Es muy fácil, tiene ingresos esa actividad y tiene costos asociados. Y la idea es que tengamos rentabilidad, que de estos ingresos me quede la mayor cantidad posible, que sería la ganancia que tenemos como productores o como empresarios. Gracias. Entonces, en función de estas cosas y en función de tener una visión sistémica de todos los recursos que estoy involucrando, sobre todo la tierra y el capital, que es bastante grande, nosotros siempre pretendemos ganar, pero resulta que la rentabilidad es una ecuación muy fácil, que es, me queda después de los ingresos una serie de dinero, y eso lo tengo que enfrentar y comparar con el capital inmovilizado. Y fíjense,
acá hay procesos que no solamente tienen que ver con los procesos de decisiones de inversiones solamente, sino en que tener una mirada de qué recursos tenemos, cuáles son las limitantes y poder armar un esquema perfectamente bien, que es la proyección o la planificación de un establecimiento. Entonces, teniendo una clara planificación, Ricardo me dio pie de un ejemplo muy concreto, diciendo, por un trabajo de una tesis que fue de ciencia y técnica, digamos, que hizo con respecto a las aguadas, yo puedo diferenciar perfectamente dónde poner la aguada. Fue un claro ejemplo. Bueno, de la misma forma está cómo se decide, cómo se planifica la decisión de colocar la decisión de dónde va el monte, un sector con una productividad determinada, otro sector con una productividad determinada y otro sector con otra productividad determinada. ¿Dónde se decide la infraestructura, la división? Ustedes fíjense que en ganadería, sobre todo en este campo está clarito, yo para poder hacer un manejo tengo que pensar en el recurso natural. La productividad primaria para la ganadería de cría de este campo es el tipo de especie que tengo, si son de verano, si son de invierno, y en función de eso es el uso y los descansos apropiados para el mejor resultado. De esa manera se planifica. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Nosotros planificamos a través de una actividad determinada, pero la planificamos en función de los ingresos que tenemos, los egresos. O sea, lo que en definitiva, lo que estamos pretendiendo es tener el mayor margen bruto para la toma de decisiones, la mejor toma de decisiones. Y nos olvidamos muchas veces del recurso frágil que tenemos, entonces pretendemos tener un margen de acuerdo a nuestro mirar de las cosas y el gran problema es que esto es fantástico, pero tenemos una fragilidad que la tenemos que respetar. ¿Me pasa? Entonces, hay un tema que es importante, volver para atrás, que es que las decisiones que muchas veces tomamos es con el margen bruto, ingreso menos gasto, margen bruto, y por ahí cometemos errores y empiezan los conflictos ambientales, como es el caso, por ejemplo, cuando se produce en un campo, me van a pagar un alquiler de por ejemplo, el maní, que tiene un margen bruto terrible, entonces aprovechamos esas oportunidades. Y esto en la planificación es el costo de oportunidad. Antes de tomar la decisión, estamos decidiendo o pensando cómo funcionamos. Al medio. Ahí está. Esto es el concepto de costo de oportunidad. A veces lo aprovechamos, pero a veces no pensamos en esto. Esto es parte de la planificación. La decisión es por costo de oportunidad. Obviamente que esta foto no tiene nada que ver con la ganadería, pero lo que quiero decir es que muchas veces nos guiamos por el dinero que nos puede ingresar y nos olvidamos del entorno, digamos, y dónde estamos trabajando. Por eso la puse. Entonces, ¿cómo funciona una empresa? Con los ingresos que tiene, con la productividad, que es la base, mayor productividad por hectárea, productividad total en el establecimiento, es lo que me define el resultado final, que en definitiva, cuando lo comparo con el activo, apunto a la rentabilidad. Con lo cual, volvémelo para atrás. Con lo cual yo puse una esquemita fácil para que se entienda, sobre todo para los más jóvenes que no tienen un camino recorrido en estas cosas.
Ahí puse un ejemplo de un sistema de ciclo completo donde físicamente produzco un rodeo reproductivo, donde se producen terneros, terneras, un rodeo de invernada, un rodeo de recría, donde se producen cosas. Si yo digo, fíjense, en la gestión de un establecimiento, empiezo por el primer gráfico, pero en definitiva, termino en un flujo que son kilos de ternero que salen del sistema, de terneras, de novillos, de toros. Hasta ahí estamos hablando, pásamelo por favor, estamos hablando de producción física. Todo ahí estamos chochos con eso. Ahora, cuando lo queremos evaluar a eso, lo que estamos evaluando económicamente, el ingreso que me produce ese establecimiento, que es la producción, como la mostré recién, por el precio, pero tiene un costo asociado. La diferencia de esa que lo que buscamos es el margen bruto de esa actividad. Pásamelo. Las diferentes subactividades que yo tengo en un campo, obtenemos el margen bruto total. Y el margen bruto total es la primera porción de lo que nos empieza a quedar. Pásame la otra. Volvemos al primer ejemplo y de golpe, pásame la siguiente, vemos que los flujos que tenemos en definitiva son los de ingresos y de egresos de plata. Fíjese, pásame la tercera. Significa que estamos en un proceso que es englobador. Es técnico porque tomamos decisiones técnicas, es económico y es financiero. Esas cosas las tenemos que ver. No tomamos decisiones por los kilos de ternero que salen, todo eso. Tenemos que ver si esa producción física, de acuerdo a la tecnología que yo le aplico, es económicamente viable o financieramente posible. Acuérdense que lo técnico lo puedo hacer volar por donde quiero, pero tiene que ser económicamente viable, pero financieramente lo puedo hacer. Lo puedo o no lo puedo hacer, y esas son las limitantes más grandes que tenemos en una explotación. Me pasa la siguiente. Con lo cual, nosotros podemos determinar, podemos hacer un proyecto a varios años, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un presente, tenemos como un ciclo de gestión en donde estamos parados, describimos con todos los datos que tenemos, analizamos. ¿Por qué analizamos? Para poder comparar y podemos pensar si podemos avanzar o no. Hacemos un diagnóstico y posteriormente planificamos. Y después, sobre la planificación, viene la ejecución durante el año de la explotación. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Significa que este es un proceso continuo y todos los años lo tenemos que hacer. Esto es gestionar una empresa agropecuaria. Otra más. Con lo cual, existen tiempos administrativos de miradas que tenemos que tener, que es analizar lo que pasó, el análisis de los resultados, planificar y ejecutar. La próxima. Entonces nos preguntamos, ¿por dónde ir? Pasame la siguiente. ¿Ganamos o perdimos? ¿Por qué obtuvimos un resultado determinado? ¿Cuáles son los rubros a corregir y mantener? La siguiente. Entonces nosotros como personas, la siguiente, tenemos una idea. Esa idea, ¿cómo la llevamos a cabo? Con un objetivo que es nuestro. Entonces, en función de ese objetivo, planteamos un plan al ejercicio y lo primero que nos fijamos son los resultados físicos. Si nosotros no medimos, no podemos tener nunca dónde estamos parados. Este es un problema, pero sí pretendemos tener resultados económicos y, por supuesto, rentabilidad de la empresa. La siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Tendríamos que mirar qué hemos hecho, cómo hemos hecho. La siguiente. Estamos viendo la película de lo que nos pasó y después nos preguntamos, en la ejecución, en función de nuestros objetivos, ¿a dónde queremos llegar? Hay veces
que llegamos al objetivo concreto. Somos unos campeones, llegamos al objetivo completo. En ese objetivo completo, damos en la clave, somos súper eficientes, etcétera, etcétera, pero hay veces que la flecha no pega en el centro. Cometemos algunos errores. La siguiente, y hay veces que no llegamos a nada y nos deprimimos. Con lo cual, gestionar una empresa no es una cosa simple. Por eso yo siempre digo que un sistema agropecuario es un sistema complejo. Es muy complejo porque hay que tomar decisiones o miradas en diferentes sentidos, no solamente en la producción física. La siguiente. Entonces, en la gestión agropecuaria, digamos, hay una fotito ahí de un barco, hay que saberlo llevar para adelante. Nos cuesta muchas veces, pero hay que saberlo. Pero ¿qué pasa? Todo esto se sostiene, y estoy terminando, con la recopilación de datos. La siguiente. Un montón de ladrillos. La siguiente. No es una casa. La siguiente. Con lo cual, del mismo modo, juntar datos no es información. Podemos juntar datos, pero no es información. La siguiente. Los datos es un ejemplo. Podemos tener un rastrojo de maíz, qué categoría novillo, cantidad de cabeza. Esos son datos, pero no es información. Con esos datos puedo generar información que me es relevante para la toma de decisiones. La siguiente. Con lo cual, la recopilación de datos, la confiabilidad de los resultados obtenidos, depende de la calidad de los datos recopilados. En la producción agrícola son muy exitosos porque se llevan datos. En la producción ganadera estamos todavía con los papeles flojos, digamos. Tenemos que avanzar en este tema. Sin información no hay análisis posible. Con lo cual, leyendo a un filósofo, que es Karl Popper, un filósofo austríaco, decía, una vez que nos damos cuenta de que no podemos traer el cielo a la tierra, sino solo mejorar las cosas un poco, también vemos que solo podemos mejorarlas poco a poco. Esto es lo que tenemos y lo quiero dejar como mensaje porque me encantó, porque en las situaciones de los procesos ganaderos simplemente a veces nos queremos llevar el mundo por delante y son procesos lentos, pero que se llega lejos. Y si queremos tener un país espectacular en estos temas de la ganadería, no tenemos que olvidarnos que los procesos tranqueras adentro son lentos, con lo cual la información que se genera es vital. Muchas gracias.